¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, estimada profesora Karina. El día de hoy, el alumno conocido como Ángel Eduardo Solís Pastrana les va a hablar acerca de su anteproyecto de investigación, el cual se llama Listado de mamíferos presentes en el Cerro de Escamela, Orizaba, verano 2024. Sin nada más que decir, comencemos. Primero que nada, tenemos la introducción. Como todo el mundo ya sabe, México es un país megadiverso, lleno de flora y fauna, con una gran cantidad de ambientes que podemos encontrar dentro de este mismo territorio mexicano. Dentro de este territorio tenemos un área conocida como la zona de las altas montañas, que alberga alrededor de 55 municipios, siendo de los más importantes ciudades como Córdoba, Fortín, Ixtatos, Ixtaxoquitlán y Orizaba. Esta última siendo conocida como la ciudad de las aguas alegres, debido a la gran cantidad de ríos y arroyos que atraviesan, siendo también una zona caracterizada por una gran cantidad de ecosistemas y riqueza de flora y fauna dentro de estos. Dentro de los múltiples ecosistemas que la ciudad alberga, encontramos unas zonas de gran altura, conocidos como cerros o montañas, siendo de los más conocidos el Pico de Orizaba y el Cerro de Escamela. Sin embargo, existe una zona, un área poco conocida, conocida como el Cerro de Escamela. Su nombre reside del náhuatl, significando en español lugar de las hormigas, siendo un pulmón importante de biodiversidad dentro del área metropolitana de Orizaba y del municipio de Ixtaxotitlán. Este trabajo tiene como finalidad el hacer un recuento de los mamíferos que se encuentran dentro de estas zonas afectadas, en este caso el Cerro de Escamela, el ver sus condiciones, el nuevo hábitat que los rodea y el cómo estas especies se adaptan a su nuevo entorno. Esta información podría llegar a ser de vital importancia para que en un futuro se puedan realizar acciones preventivas para su conservación y su reproducción moderada de individuos. En esta investigación tenemos a los antecedentes. Primero que nada, en dónde se va a realizar ese estudio. El Cerro de Escamela, como ya se dijo anteriormente, es una formación montañosa que conforma la cordillera de la región, ubicada dentro de la ciudad de Orizaba y abarcando una pequeña parte del municipio de Ixtaxotitlán. Como se dijo, su nombre reside del náhuatl, significado en español lugar de las hormigas, y siendo un pulmón importante de la biodiversidad. Es posible encontrar aves como halcones y zorzales, o aves de primavera y pequeños mamíferos como tlacuaches, armadillos y zorrillos, entre otras. Asimismo, hay un par de cuevas que se pueden llegar a explorar y rocas impregnadas con fósiles para examinar. Se encuentra a 1647 metros sobre el nivel del mar y el clima predominante es cálido húmedo, con una temperatura promedio de 18 a 19 grados. Durante los estudios de recuperación de información de campo, se encontró una gran cantidad de flora y fauna ya registrada, cubierto mayormente por un bosque de coníferas. Siguiendo con los temas importantes, tenemos que es un mamífero. Un mamífero hace referencia a los organismos que son vertebrados, de sangre caliente y pertenecientes a la clase Mammalia. La principal característica de estos es que las hembras contienen glándulas mamarias, lo que le permite secretar leche a sus crías. Pero no es la única característica que estos animales pueden llegar a tener. Aparte de las glándulas mamarias en hembras, también destacan la presencia de pelaje en alguna parte de su vida, la mandíbula formada por un solo hueso dentario, la presencia de tres huesos en el oído, el martillo, el yunque y el estribo, y por último la presencia de 7 vértebras en la columna vertebral. La distribución que estos pueden llegar a tener es muy amplia, ya que se les consideran especies cosmopolitas. Esto quiere decir que se distribuyen por todo o por la mayor parte del mundo, desde el extremo más frío en los polos con los osos polares, hasta el desierto con las temperaturas más amplias con, al- con algunos conejos o perritos de la pradera. Igual su alimentación se puede dividirse en tres grandes grupos, iniciando con una fase que todos los mamíferos sufren al principio de su vida. Esta fase se conoce como la fase lactaria. Como ya se dijo anteriormente, las hembras producen esta leche para que las crías de los mamíferos puedan crecer y reproducirse fácilmente. Esto se da hasta que la cría ya es lo suficientemente grande para ya no tomar leche materna, ¿no? Y de ahí se pueden dividir tres grandes grupos en base a su alimentación: los carnívoros, que se alimentan de la carne de otros animales; los herbívoros, que necesitan de organismos vegetales para poder sobrevivir; y los omnívoros, que pueden comer de ambas, ¿no? No se limitan a solamente comer carne o comer plantas, como el caso de los seres humanos, que somos omnívoros. Para fines más prácticos, se colocó una tabla donde se clasifican a todos los mamíferos encontrados, bueno, a todos los mamíferos del mundo, en una clasificación muy sencilla, dividiéndolos en orden, familias y especies representativas. Empezamos con la Artiodactyla,
que tienen las familias Tasuidae, Cervidae, Antilopidae y Bovidae. Y las especies representativas de cada una de estas familias pueden llegar a ser ciervos, venados, jabalíes y borregos. Tenemos al orden carnívora, que se representan por comer carne. Y tenemos a las familias Canidae, Felidae, Mustelidae, Mephidelidae, Proconidae y Ursidae, con especies representativas como el lobo, el jaguar, el puma y el oso pardo. La Quiróptera teniendo un montón de familias representativas. Básicamente estos son los murciélagos que alrededor del mundo se han descubierto un total de 1100 especies. Continuando con el orden Cingulata, tenemos una única familia, son la familia Dasypodidae, teniendo como especies representativas a los armadillos. Y siguiendo con el orden Didelphimorphia, con la familia Didelphidae, teniendo como especies representativas al zorro colorado y al tlacuache común. Seguimos con el orden Eulopotifa, con las familias Talpidae y Soricidae, teniendo como especies representativas a los topos y las musarañas. Siguiendo con el orden Lagomorpha, como familia Leporidae, y como especies representativas a conejos y liebres silvestres. Ya los siguientes dos órdenes, como tal, no tienen ninguna familia, pero el orden Perissodactyla tienen a los caballos, a los asnos, a las cebras, tapires y rinocerontes como especies representativas, y el orden Filosa teniendo a los perezosos, osos hormigueros y osos meleros como especies representativas. Siguiendo con el orden Primate, teniendo una sola familia, pero que alberga a la gran mayoría, tenemos a los Atelidae, que ahí puede entrar el mono araña y el mono aullador. Continuando con el orden Rodentia, que es de los órdenes más grandes, o incluso diría el segundo más grande, tenemos a las familias Fuciridae, Castoridae, Geomidae, Heteromidae, Muridae, Erentosinonidae, Dasyproctidae y Agoutidae, teniendo como especies representativas a las ardillas, ratones, castores y cuerpoespines. Continuando con el penúltimo grupo, tenemos al orden Cetácea, con una gran cantidad de familias, como por ejemplo Balaenidae, Balaenopteridae, Escherichthyidae, Delphinidae, Poconidae, Physeteridae, Kogodae y Scipidae, teniendo como especies representativas a los delfines, a las orcas, a las ballenas y los cachalotes. Por último, tenemos al orden Sirenae con la familia Trichechidae, teniendo como especie representativa al manatí del Caribe. Ya una vez que conocemos la clasificación, tenemos que en la zona de las altas montañas, a pesar de ser una área con una gran cantidad de bosques y áreas verdes para investigar llenas de biodiversidad, no se tienen una gran cantidad de registros dentro de esta área, a lo que se espera para la cantidad de mamíferos que puede haber, ¿no? El registro más cercano de especies realizado fue por el doctor Ricardo Serna Lagunes y el ilustrador Luis David Pérez, el pasado 25 de enero del 2023, con un total de 28 especies distribuidas en la zona de las altas montañas de Veracruz, destacando especies como el tigrillo, el zorro gris o la ardilla gris. Continuando con esto, tenemos que si hablamos de la importancia de estos seres vivos, yo creo que podemos realizar un trabajo aparte, ¿no? Sobre la importancia que tienen dentro de todos los ecosistemas, ya que abarcan una gran cantidad de funciones cruciales para mantenerse un balance y equilibrio dentro de cualquier ambiente, área verde, ecosistema, bosque, selva, etcétera. Por ejemplo, son excelentes reguladores de poblaciones. El ejemplo están en los depredadores que ayudan a regular a los herbívoros que no sobrepasen la cantidad de población que puede llegar a tener dentro de un ecosistema, sino no solo eso, que algunas especies como los murciélagos o algunos ratones ayudan a controlar las plagas de insectos que son considerados problemas agrícolas o forestales. Igual dentro del ecosistema los mamíferos, a través de su actividad alimentaria y sus hábitos de deposición de excrementos, ayudan a reciclar nutrientes de los ecosistemas. Incluso algunos murciélagos o roedores desempeñan roles importantes en la polinización de plantas y dispersión de semillas. Por último, pero no menos importante, para nosotros como seres humanos, aunque también somos mamíferos nosotros, nos brindan cierta cantidad de recursos, incluyendo pieles y materiales para la fabricación de productos diversos, así como diversos servicios ecosistémicos como el ecoturismo y la educación ambiental. Bueno, ya una vez que sabemos la gran cantidad de información sobre mamíferos, hay que hablar sobre el rastreo.
Esto no es nada más que básicamente una herramienta que utiliza el ser humano para localizar y seguir la actividad de la fauna silvestre, definiéndose como rastro toda señal que realice cualquier especie a lo largo de sus actividades diarias. La clave para lograr un buen rastreo está en tres factores: la huella, el ambiente y la marcha. Las huellas de los mamíferos son las partes finales de sus extremidades. Por lo regular, si no es que todos los mamíferos pueden llegar a tener alguna garra, uña o pezuña, siendo compuesta estas por cuatro capas epidérmicas: la capa dorsal, la capa ventral, el unguis y el subunguis. Pasando al segundo factor, tenemos la marcha que tiene el organismo al momento de desplazarse, ya que dependiendo de cada marcha las huellas del individuo tendrán distinta forma o tamaño. Para métodos prácticos utilizaremos solamente cuatro tipos de marchas básicas: la caminata, el trote, el galopeo y el salto. Como último factor, el terreno y el ambiente, ya que dependiendo de estos puede haber un mismo patrón de marcha, pero las huellas pueden verse muy distintas. Pueden no señalarse todos los dedos, el tamaño no puede ser el mismo, no se podrían bien marcar las garras o almohadillas, o incluso en un episodio peor se pueden ir borrando con el paso del tiempo. Por ejemplo, dentro de los terrenos secos pueden existir diversos contextos para que se marque bien las huellas de los animales. Si la capa de la tierra es delgada, las huellas son casi imperceptibles. Ahora, si la capa es gruesa, se puede marcar mucho mejor la huella de casi cualquier especie. Sin embargo, existe la posibilidad de que caiga algo de tierra en las pisadas y borre los detalles. Ya en un terreno húmedo, el lodo suave y no muy profundo es un excelente material para encontrar huellas, y dependiendo de la especie se puede encontrar huellas de casi cualquiera de estas especies. Si el lodo es muy profundo, es posible que las huellas aparezcan como hoyos sin mayor detalle. Dentro del campo de estudio, no solamente es llegar y mágicamente aparecerán las especies, también hay que tener rutas o vías alternas que nos permitan la obtención de la información sobre la presencia de estos, en este caso de algunos mamíferos. Estas herramientas son de gran utilidad, ya que nos permiten tener certeza de algún ser vivo, sin el peligro de ser atacados por estos mismos. Actualmente algunas de las técnicas más ocupadas son el avistamiento visual sin tener que molestar precisamente a la especie, las cámaras trampa, que es de lo más avanzado en tecnología últimamente, ya que detectan el movimiento y la presencia de uno no es necesaria para estar ahí, o el rastreo de las señales, ya pueden ser huellas o algunas madrigueras que vayan haciendo los organismos. Pasando a otro tema, tenemos que el muestreo es una técnica que consiste en obtener información de una especie y sus características dentro de un área determinada, sin tener que analizarla a fondo y perturbarla en su hábitat. Así se disminuye el riesgo de que ocurra algún accidente mortal con alguna especie. Las técnicas disponibles de muestreo se pueden dividir en dos grandes grupos: las invasivas y las no invasivas. En las primeras, no existe o no requiere la contención del animal, esto para no perturbar su calma, mientras que en las muestras invasivas sí se requiere la contención del individuo, y son las técnicas mayormente usadas para un buen muestreo. Una vez que ya tenemos los rastros, lo que podemos hacer a continuación es tener una evidencia, ¿no? Ya sea física o digital, de lo que encontramos en el campo. En el caso de las huellas, las dos colectas más comunes e interactivas pueden ser dos: la evidencia fotográfica, siempre y cuando se demuestre junto con algún otro objeto el tamaño para que se puedan comparar universalmente. Un bolígrafo puede ser lo más adecuado, o incluso una regla, eh, o elaborando moldes de yeso con las huellas de los animales. Esta técnica no consta más de 5 minutos. Es una técnica muy interactiva que cualquier persona la puede hacer y que realmente tiene resultados efectivos. Para las excretas en sí no se necesita ninguna técnica especial para su colecta, solo tener cuidado de no desbaratarlas, ¿no? Y otros rastros como senderos, madrigueras o sitios de descanso, marcas de plantas o señales de alimentación pueden registrarse con fotografías, siempre y cuando se pueda una referencia de tamaño, como ya se los había explicado anteriormente. Ya últimamente en los antecedentes del Cerro de Escamela se investigó y realmente no hay un registro sobre estudios de mamíferos en los últimos 20 años, abarcando de 2004 en adelante.
Entonces, al haber tan pocos trabajos desarrollados en esta área sobre mamíferos, considero este trabajo una gran oportunidad para mí y para el desarrollo de la información acerca de los mamíferos en esta área. Lo que se busca con este proyecto es tener una información actualizada del área, de la diversidad de mamíferos que habitan dentro del Cerro de Escamela. Y esta información servirá para en un futuro generar estrategias de conservación y preservación de estas especies, y solo en el caso de no afectar a estas especies, hacer una estrategia de turismo para que la gente tenga más cercanía con estas especies. Y por qué no, en caso de tener éxito, aplicarlas en otras zonas que igual están siendo devastadas o que no han sido tan investigadas, ¿no? La hipótesis que yo manejo es que debido a la cantidad de alimento y el hábitat tan favorable que hay en el Cerro de Escamela, genera que exista una gran variedad de especies de mamíferos en este territorio dentro del verano de este año. A continuación, el objetivo general que se tiene es analizar la diversidad de especies de mamíferos en el Cerro de Escamela, Orizaba. Y los objetivos específicos son categorizar taxonómicamente las familias y géneros de mamíferos encontrados en el Cerro de Escamela, crear un listado de especies de mamíferos presentes en el Cerro de Escamela y analizar en las especies encontradas cuáles son endémicas, cuáles no, cuáles son exóticas y cuáles son causiendémicas en la zona del Cerro de Escamela. Continuando con los materiales y métodos, tenemos que el área a estudiar es un territorio ubicado dentro de la República Mexicana, obviamente geográficamente hablando, en la zona sur del estado de Veracruz, con coordenadas geográficas de 18.8464 norte de latitud y 97.13 al oeste de longitud, y en menor medida una parte del municipio de Ixtac-Zotitlán. Como ya se dijo anteriormente, se encuentra a 1647 metros sobre el nivel del mar y el clima es predominantemente cálido húmedo. Es de temperatura promedio de 18-19 grados. Aquí se puede observar en el mapa el municipio de Orizaba y la zona marcada de amarillo es la zona a estudiar o el Cerro de Escamela. Ya dentro del Cerro de Escamela se determinó por tomar un área clave solamente y esa área dividirla entre sectores separados. Esto con el fin de estudiar y comparar los resultados obtenidos en cada sector. Una vez que se definió las áreas que se iban a estudiar, se realizó un trazado del transecto que se iba a seguir, esto con distintos puntos estratégicos, ¿no? Para que, no, más que nada para que no se marcara, no se repitiera el patrón que vamos a seguir de transectos. Los puntos estratégicos también son para colocar las cámaras trampa, pero eso llegaremos más adelante. Los tiempos que se ocuparon durante este verano abarcaron desde el 10 de junio hasta el 12 de agosto del presente año, generando salidas cada viernes y sábado en un lapso de este tiempo, siendo un total de 18 salidas de campo. Y para una mayor actividad o un registro de la actividad de mamíferos, las salidas fueron de 5 a 7 de la mañana y de 10 a 12 de la noche. En caso de observar alguna especie de mamíferos, se llevó un formulario impreso en forma de tabla hecho en la aplicación de Excel para anotar los datos básicos de la especie observada. Nombre común, nombre científico, número de individuos, hora, fecha, sector y punto estratégico. Esto para luego vaciar la información dentro de una base de datos. En el caso de las cámaras trampa, como ya les había comentado, se ocuparon un total de 6, repartidas en diversos puntos estratégicos, 2 en cada sector. Esto con el fin de captar algún movimiento de algún mamífero sin la necesidad de estar presente. Solamente se colocaron en la noche en el horario ya establecido. Para atraer en alguna especie, se colocó un tazón de agua en todas. Y como en cada sector se colocaron 2 cámaras, para los carnívoros, bueno, o para los depredadores se colocó un tazón de atún y bacalao y en el otro tazón se colocaron plantas y frutas. El modelo de cámaras que se utilizó fue una cámara Steadicam con resolución de video 4K de 18 megapíxeles. Como pueden ver, esa es la cámara, bueno, más bien el modelo de cámara que se ocupó, ¿no? Continuando con las herramientas que se ocuparon para este proyecto, se ocuparon unos telescopios, un telescopio, perdón, con unos binoculares llamados WOTO, telescopios prismáticos profesionales de alta definición, 80 por 80, de alcance visible hasta 300 metros. Esto con el fin de ver de una manera más clara las especies. Y para la evidencia fotográfica, la cámara que se ocupó fue una Nikon Reflex D750 formato DX con lente AFS.
Se creó una base de datos en la aplicación de Excel, es la que se puede ver en pantalla. Una vez terminadas las sesiones de campo, toda la información fue vaciada en esta base de datos. Los mamíferos registrados mediante el fototrampeo y transectos, usando la nomenclatura, se clasificaron usando la nomenclatura y clasificación de Wilson y Render, actualizada con base de datos en Ramírez Pulido. El estatus de conservación de cada especie se constató en la NOM 059 Semarnat 2010. Por último, también se creó una categoría de endemismo, endémica, no endémica, exótica y causoendémica. Y por último, con el objetivo de determinar la frecuencia de las especies en las 4 coberturas de la zona, se clasificaron en muy frecuente, frecuente, poco frecuente y esporádica. La abundancia relativa se obtuvo dividiendo el número de individuos de la especie entre el número total de individuos registrados, multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de abundancia de cada especie. Por último, tenemos el cronograma de actividades, o sea, los tiempos que se manejaron durante este proyecto, empezando desde el mes de mayo del presente año hasta el mes de agosto igual del presente año, pasando por el título, portada, introducción, antecedentes, hasta el área de estudio, las salidas de campo que se manejaron, los resultados, las conclusiones y las referencias que se manejaron. Hablando de referencias, como ya última sección, tenemos las literaturas que se ocuparon durante este proyecto. De mi parte eso sería todo, profesora. Espero que esté bien. De mi parte, gracias por esta materia de formulación de proyectos de investigación. Me la pasé bien, aprendí varias cosas y yo creo que en un futuro toda esta información me va a servir para la realización de mi tesis, ¿no? Espero que tenga un lindo día, linda tarde o linda noche. Gracias.